Hoy vamos a hablar de qué es el riesgo cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son enfermedades que afectan a las arterias del corazón y del resto del organismo, principalmente el cerebro, los riñones y los miembros inferiores. Las más importantes son el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, trombosis, embolia o hemorragia cerebral. Son muy graves y la principal causa de muerte, sobre todo en países desarrollados. ¿Pero qué es el riesgo cardiovascular? Es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir una de estas enfermedades dentro de un determinado plazo de tiempo, y esto va a depender fundamentalmente del número de factores de riesgo que estén presentes en el propio individuo. Los factores de riesgo se clasifican en dos grandes grupos: factores de riesgo modificables, es decir, podemos intervenir para evitarlos, y los factores no modificables, es decir, no podemos actuar sobre ellos. Así podemos hablar como factores no modificables la edad, el sexo, la raza y los antecedentes familiares. Sin embargo, podemos hablar de factores de riesgo modificables como la hipertensión arterial, el aumento del colesterol, el síndrome metabólico y la enfermedad de la diabetes, el sobrepeso y obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el abuso de alcohol y el estrés. Los primeros 4 factores, por lo general, van frecuentemente asociados, dado que tienen factores comunes que los ponen en marcha. Es el llamado síndrome metabólico. Junto con el tabaco, son los factores de riesgo modificables más importantes sobre los que tenemos que actuar, y de hecho, de coincidir en una misma persona varios factores de riesgo, aunque sea de forma mínima, el riesgo se multiplica de forma exponencial, no se suma. Es necesario, por tanto, tratar todos y cada uno de los factores de riesgo que estén presentes para que realmente el riesgo disminuya. ¿Pero qué es el síndrome metabólico? Se habla de síndrome metabólico cuando en una persona coinciden al menos 3 de los 4 siguientes factores: obesidad abdominal, que es necesario que esté siempre; alteración de los lípidos en la sangre, es decir, que haya un colesterol del bueno o HDL bajo y un aumento de la concentración de los triglicéridos; que haya una alteración en el manejo de la glucosa, es decir, una glucosa alta, y un aumento de la presión arterial. Cuando existe un síndrome metabólico, se aumenta hasta en 5 veces la aparición de diabetes de tipo 2 y en 2 o 3 veces el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, los hipertensos con un síndrome metabólico tienen un riesgo cardiovascular del doble de los hipertensos que no lo tienen. Los mejores predictores de la presencia de síndrome metabólico son la obesidad abdominal, es decir, en mujeres cuando hay un perímetro abdominal mayor de 88 centímetros y en el hombre mayor de 102, y los niveles de glucosa en sangre altos por encima de 110 miligramos decilitro. Aunque en muchos casos existe una predisposición genética, heredado de nuestros ancestros, como una adaptación a momentos de hambre que se alternaban con momentos de disponibilidad de comida, pocas veces se manifiesta clínicamente si no existe cierto grado de obesidad. De ahí que los cambios en los estilos de vida son una herramienta fundamental para su prevención y tratamiento. ¿Cómo se puede prevenir el riesgo cardiovascular? La prevención siempre debe ir orientada a mejorar la calidad de vida, interviniendo en aquellos factores de riesgo que son fácilmente evitables o controlables, como son el sedentarismo, el tabaquismo, sobrepeso, el aumento del colesterol y el control de la tensión arterial. ¿Cómo se puede evitar el sedentarismo? Pues lo ideal es hacer ejercicio físico todos los días, que sea algo incluido en la rutina diaria y adaptada, lógicamente, a la edad y a la condición. En caso de padecer alguna enfermedad, consulte previamente con su médico, el cual le informará sobre el tipo de ejercicio que usted puede realizar. Si empieza de cero, es recomendable que lo haga de forma progresiva, de tal forma que inicialmente haga periodos cortos y de forma mucho menos intensa. A medida que usted vaya adquiriendo el hábito, puede llegar a los 40 minutos al día, que es el tiempo recomendado. Elija una actividad que le guste para que le sea mucho más fácil hacerlo de forma continua, como por ejemplo caminar a paso ligero, correr, bicicleta estática, cinta estática, subir y bajar escaleras, saltar, ejercicio de deporte. Son recomendables realmente y accesibles a todas las personas. No coma antes de hacer el ejercicio físico y siempre lleve agua para evitar la deshidratación, sobre todo en verano, debiendo evitar en esta época también hacer ejercicio en los momentos de mayor temperatura ambiente.
Finalmente, no ignore si tiene dolor en el pecho o experimenta fatiga. En caso de que note alguna de estas molestias, lo mismo que vértigos, mareos, un latido irregular o un latido rápido del corazón o un cansancio o dificultad para respirar, pare de hacer ejercicio y consulte con su médico. Dejar de fumar es muy importante, ¿eh? Hay que ponerse una fecha límite y solicitar colaboración y ayuda a las personas que tenemos en nuestro entorno para que nos ayuden a llevar adelante esta importante empresa. Pero si por sí solo considera que no es capaz de dejar de fumar, busque ayuda. En nuestra comunidad existen programas de apoyo para dejar de fumar que le ayudarán a tener éxito. El control de colesterol es muy importante, que junto con el ejercicio físico es fundamental para disminuir el riesgo metabólico. Desde luego es mucho más importante, es mucho más eficaz a la hora de disminuir el colesterol, evitar las dietas con grasas saturadas, que están presentes fundamentalmente en los alimentos de origen animal. Mire siempre el etiquetado de los alimentos y no crea que un alimento libre de colesterol no lleva grasas, dado que puede estar sustituido por otra que es incluso peor que el propio colesterol. Perder peso es fundamental. La obesidad es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes y de síndrome metabólico, como ya hemos comentado. Todos conocemos las calorías negras que podemos evitar: fritos, tempuras, salsas. Cuando hablamos de grasa sana, como el aceite de oliva virgen, debemos controlar la cantidad porque contiene muchas calorías. Hay que realizar al menos 5 comidas al día, porque evitar una de ellas, la verdad es que se ha demostrado que no ayuda a perder peso. Eso sí, hay que realizar las comidas menos copiosas. Combine la dieta con el ejercicio físico, porque perder peso es mucho más fácil si se combina una dieta con el ejercicio, y de esa manera perdemos grasa y no músculo. El control de la tensión es fundamental y esto debe comenzar por, lógicamente, disminuir el aporte de sal en la comida, y hay que llevar una dieta equilibrada de frutas, verduras y hortalizas. Hay que limitar también el consumo de alcohol, café y no fume. El tabaco desencadena elevaciones pasajeras de la presión arterial y es un importante riesgo de sufrir cardiopatía. Haga ejercicio regular y si tiene sobrepeso, pierda peso. Hay una relación inversa entre el peso y la hipertensión.